Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Bienvenidos de nuevo a un episodio del podcast Virbac Contigo. Hoy contamos nuevamente con Elena Diegues. ¿Qué tal, Elena? Hola, Naira. Muy bien. Pues hoy, Elena, vamos a grabar contigo el cuarto podcast. Hemos grabado 3 podcasts anteriores, todos tratando de un tema muy interesante y que nos afecta a todos, no solo a la profesión veterinaria, como es la salud mental. De hecho, en el primer podcast, Elena tuvo la generosidad de compartir con nosotros su propia experiencia personal cuando sufrió un burnout. Luego, en el segundo podcast hablamos de, algo que nos ocurre a muchos, que es que de buenas a primeras sentimos que ya no tenemos ganas ni ilusión de ir a trabajar. Y la ocasión anterior nos centramos en hablar sobre el ambiente de trabajo y cómo es posible tener un ambiente de trabajo saludable. Hoy, Elena, te hemos invitado para que nos hables de cómo podemos recuperar el control de la vida, ¿no? Esto suena así como muy, muy mítico, muy intenso, pero la verdad es que hay una realidad y es que somos una sociedad que está hiperacelerada. No paramos todo el día de correr, de estar a 1000 cosas. De hecho, parece que decir que no estás haciendo nada, pues no está bien visto socialmente, y además aquellas personas que están todo el día haciendo cosas, que van a 1000, parece que es el modelo que todos tenemos que seguir. No sé, yo en mi ocasión pues tengo la sensación de que para todos nos resulta complicado tener el control, ¿no? Parece que el día a día es el que decide por nosotros y no nosotros decidimos qué va a ocurrir ese día, y sobre todo esto se acentúa aún más en profesiones que son muy demandantes, como puede ser la profesión veterinaria. Elena, ¿tú qué opinión tienes sobre esto? ¿También opinas igual? Sí, comparto totalmente tu sensación, Naira. Solamente hay que pararse y pensar un poco para verlo, ¿no? La velocidad a la que va todo a tu alrededor. Estamos continuamente reaccionando a esos impactos que recibimos de nuestro entorno, los WhatsApp, las redes sociales, los mails. Sí, son distracciones que, aunque no les prestemos atención, solo el oír la notificación ya nos está desconcentrando de lo que estamos haciendo y perdemos muchísimo tiempo en recuperar esa concentración de nuevo. Vivimos constantemente en la multitarea pensando que así somos más eficientes, y es justo al contrario. Si estamos a muchas cosas, somos mucho menos resolutivos, somos menos ágiles, porque estamos programados, nuestro cerebro está diseñado mucho más para la monotarea que para enfocarnos en una sola cosa, que en estar centrados en muchas, porque realmente no estás en ninguna, ¿no? Estás distraído. Y además, ya a nivel general, yo creo que nos vamos cargando de obligaciones sin pensar si podemos con ellas o si están alineadas muchas veces con nuestros objetivos, o si la vida que estamos viviendo es realmente la que queremos vivir, ¿no? la que queremos para nosotros, o incluso lo que es peor, asumimos que es la que nos ha tocado vivir y que no podemos cambiar, y no encontramos ni el tiempo ni la fuerza, y tal vez nos falte el coraje para volver a tomar las riendas, y seguimos girando y girando mientras esperamos un poco que cambien las circunstancias que nos rodean para nosotros en algún momento volver a tomar el control, y eso nunca llega. Tal y como lo mencionas, Elena. De hecho, esto ya lo comentaste en el primer podcast en el que compartiste con nosotros tu experiencia personal, pero hay unas señales que nos alertan, ¿no? Nos hacen un llamamiento a, oye, que estás perdiendo el control y que estás empezando a actuar por inercia. Creo que nos llegaste a comentar algunas de estas señales, pero me gustaría que las volvieras a mencionar, o si quieres Sí. ampliar un poco esta información. Mira, a ver, nosotros como seres humanos que somos, no estamos fisiológicamente programados para este estado de alerta constante en el que estamos. Estamos programados para reaccionar puntualmente a situaciones de amenaza. Ahí se disparan todas estas hormonas, el cortisol, la adrenalina,
y nos preparamos inmediatamente para la lucha o para escapar, ¿no? Y después necesitamos un tiempo de reposo para volver a esos niveles saludables de hormonas. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos todo el día recibiendo esos microimpactos que nos alertan y que vivimos constantemente en un estado en que las hormonas del estrés están por las nubes, no le damos tiempo a que se bajen. Tú fíjate en el 40 kilómetros de un coche, puedes llegar a superar los 200 kilómetros, 240, ¿no? 280 incluso kilómetros por hora. Pues claro que pueden, pero en momentos puntuales. Si estás conduciendo todo el tiempo 200 kilómetros por hora, estás abusando de su capacidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro. Y según los expertos, hay signos que deben alertarnos de que es hora de que igual tenemos que pararnos y pensar un poquito. Por ejemplo, si notamos ese cansancio, o sea, que estamos siempre cansados, tanto física como emocionalmente. Es peor el cansancio mental, el cansancio emocional. El físico se descansa y lo recuperas. El cansancio emocional es más crónico y se tarda mucho más en recuperarlo. Y eso nos hace pensar, nos hace actuar más lentamente y nos hace cometer errores que antes no cometíamos. Y muchas veces no nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta muy poco a poco de que no somos tan igual eficientes o pensamos tan rápido como lo hacíamos antes. Y ese cansancio crónico, como te decía, es que no se soluciona con una desconexión de un fin de semana. No se produce porque un fin de semana tengas que estar de urgencias o porque hayas dormido mal una semana. Recuperar esos niveles saludables de energía es lento y es un trabajo, por decirlo así, que no puedes ponerte plazos, porque cada uno va a tener su ritmo y también depende de la ayuda que tenga y cómo pueda afrontar esa recuperación. También otra señal es el no encontrar tiempo, el no encontrar momentos que puedas dedicarte a ti. Nunca tienes tiempo ni de las aficiones, ni de pasar tiempo de calidad con tu familia, por ejemplo, o con amigos, o simplemente tiempo para descansar, para no hacer nada. Que eso es muy difícil encontrar ese tiempo. Y que por otro lado a veces pues está mal visto. Sí, y está mal visto. ¿Qué haces? Nada. No, eso suena fatal. Puede ser algo, quizás que tengas, no sé, un proyecto, un examen, algo que tengas que estar dedicándole más tiempo, más energía, pero tiene que tener una fecha límite y no perder nunca la vista de ese objetivo. Lo que no puede ser es una forma constante de vivir. Y también muchas veces otra señal es esa preocupación constante que podemos estar teniendo por el futuro. Sí que tenemos que gestionar el futuro y las cosas funcionan mejor cuando se hace, pero estarnos preocupando por hipotéticos problemas que no han ocurrido y que muy posiblemente no vayan a ocurrir, porque más del 90% de nuestro tiempo, de nuestras preocupaciones, del tiempo que dedicamos a diseñar y solucionar esos problemas nunca se van a dar y nunca se materializan, o el agobio por todo lo que nos queda por hacer en esa lista interminable de tareas que metemos en las 24 horas y que si el día tuviese 48 tampoco cabrían porque íbamos a meter más. Y eso es una forma nuestra de ver el día a día, no es cuestión de tareas porque tenemos que meter las que caben y no sabemos hacerlo. O puede llegar un momento que tengamos una sensación de estar estancados, de sentir que a pesar de no parar de trabajar, no estás avanzando hacia esas metas que profesionalmente o personalmente te habías marcado tiempo atrás y que dices, pero ¿dónde está aquello que yo quería dedicar mi esfuerzo a eso y lo ves inalcanzable? Y sin embargo estás cada día metido en una vorágine que quizás ya te has olvidado de que era eso lo que querías, ¿no? Y otra alarma importante es que te vas apagando emocionalmente, o sea, que vas desconectando y lo que antes te hacía feliz, pues ahora ya dejas de disfrutarlo y entras en ese estado de tristeza, de amargura y tu vida, pues lo decía en alguna ocasión, como que va perdiendo color, ¿no? Se va volviendo monótona, gris, muy gris, ¿no? Y estas pues son algunas señales de que es necesario hacer ese stop y replantear prioridades. Y no sé, Naira, ¿te cuento una cosa?
supuesto, por supuesto. Mira, yo he convivido con todos estos semáforos en rojo y ¿sabes qué? Que no los veía. O sea, estaban delante y no los veía. Y ese, para mí, es el verdadero reto, el reconocerlos en ti y en admitir que tienes la responsabilidad, es tu responsabilidad, el decidir. Porque lo que haces es estarte autojustificando y autoengañando y te ves incapaz de que, dices, no, es que esta vida que estoy teniendo es porque yo decido tenerla. Y por eso es muy importante el tomarse tiempo y aprender a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo, nuestro corazón. Es muy importante escuchar el corazón y la cabeza. Y también a las personas que están ahí a tu lado, que esas personas, tu tribunal de vida, tus pilares, que ellos te conocen y que es muy posible que detecten esas alarmas antes que tú mismo incluso. Gracias, Elena, por compartir, porque al final, bueno, yo imagino que lo de llegar a todo no siempre es posible. De hecho, muchas veces, antes lo decías, ¿no? Te vas metiendo cosas en esa mochila y otra cosa y no sacas otras que tienes, con lo que al final pues peta. Y bueno, te quería preguntar, ¿no? ¿Se puede llegar a todo? Yo hasta ahora siempre nos han dicho de que puedes explorar en la vida todo aquello que te propongas. No estoy tan segura. Yo creo que no podemos siempre lograr todo porque no solo depende de una actitud o de una fuerza. Hay veces que, bueno, pues hay un entorno personal donde has nacido, tu nivel de inteligencia, y a veces no está mal decirnos a nosotros mismos, oye, que no puedo llegar a todo, que tampoco pasa nada. Bueno, no sé si aquí quieres añadir algo a esta reflexión que he hecho de realmente Sí. podemos llegar a todo, Elena. Es una reflexión muy interesante. Yo creo que es en esta sociedad, posiblemente parte de del malestar general que vive hoy la sociedad, sea porque hemos criado a nuestros hijos convenciéndoles de que podían llegar a todo, ¿no? Y que podían ser lo que quisiesen y nosotros estábamos ahí para apoyarles y animarles y confiábamos, o sea, les diseñábamos, ¿no? a nuestro gusto, basándonos un poco en las carencias que nosotros habíamos tenido y proyectábamos nuestros sueños en ellos sin darnos cuenta de que son personas, son individuos con sus necesidades y con sus objetivos y que muchas veces no están alineados con nosotros y con sus carencias y con sus debilidades. Y está claro que en ese sentido no se puede llegar a todo. Yo por mucho que quiera ser jugadora profesional de fútbol ni amateur, es que no tengo las habilidades por mucho entrenamiento que pueda tener y eso puede ser un motivo de frustración porque en algún momento se van a dar cuenta de que por mucho que trabajen, por mucho que lo intenten, pues no es así. Y eso es lo que pasa, lo que ya lo hablamos muchas veces al llegar, al incorporarse al mundo laboral, ¿no? Que dices, bueno, pero es que yo antes era la mejor de mi instituto, era la de las matrículas en la carrera y ahora pues no se está valorando mi trabajo, por ejemplo. Y después está el todo, ese todo que parece que queremos hacer cada día, ¿no? Y yo hasta hace poco te hubiese dicho que no se puede llegar a todo. Pero a día de hoy creo que sí, porque lo importante es definir el todo, o sea, ¿qué es todo para ti? ¿Qué cabe en tu vida a día de hoy? Sí, es verdad. Si lo defines como ese todo... Sí, y ese todo con mayúsculas en cada momento cambia también, en cada momento vital. ¿Y qué es para mí importante hoy? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Pues tengo que dedicar mi tiempo a eso y entonces voy a llegar a todo, pero es mi todo, no es tu todo. Creo que eso también es un matiz no es el todo que a veces interesante. nos marca la sociedad, ¿no? Sí. O esperan de nosotros. Bueno, muy interesante, Elena. ¿Qué prácticas para ti funcionan que te permiten tener el control en una profesión tan exigente desde un punto de vista emocional y física como es la veterinaria? Yo te puedo hablar desde mi experiencia y con la formación que me ha ido, con mi bagaje autodidacta que me ha creado estos años. Y para mí, lo primero es saber, como te decía ahora, qué papeles estás representando en tu vida. Porque la vida es un teatro, ¿no? Hablábamos antes del teatro. Yo soy Elena
soy veterinaria dermatóloga, dermoadicta, digo que soy. También soy madre, soy esposa, soy amiga, soy aspirante a actriz amateur, soy cocinera, estoy cocinera a nivel usuario, senderista, etcétera, etcétera, lo que quieras. Ahí caben todo lo que yo quiera meter. Esos son mis roles, son mis papeles. Y ahora lo que tengo que hacer es ordenarlos, priorizar cuáles son imprescindibles para mí, cuáles me cabe todo eso en mi agenda a día de hoy, cuáles no. Debo descartar alguno, debo aparcarlo por un tiempo. Fíjate, te decía ayer que yo me acredité en dermatología cuando tenía 50 años. Me saqué el B2 de inglés sin haber estudiado nunca inglés con 45. Intentar hacerlo en otras etapas de mi vida hubiese sido una carga tremenda, un estrés añadido, me frustraría muchísimo y lo peor de todo es que hubiese posiblemente llegado a pensar que no era capaz de hacerlo. Y no tiene nada que ver con mi capacidad, lo que depende es del momento en que yo he decidido hacerlo. Y también, no sé, si pudiese elegir, Naira, si tú imagínate que pudieses elegir tú, camino a meta, ¿qué eliges? ¿El camino o el final? El camino, sí. La meta la cruzas en un momento, ¿no? Es un placer enorme, pero es a corto plazo. Llegas a la meta, pero el camino... Y a veces, Elena, llegas a la meta y el camino ha sido tan horrible para llegar que ni disfrutas haber llegado, con lo que evidentemente el camino. Sí, y lo que realmente importa es esa experiencia, ¿no? La experiencia del camino y en mi caso, volviendo a la acreditación, por ejemplo, el disfrute y el crecimiento personal y profesional que supusieron esos años, me los hubiese perdido totalmente si el camino fuese una carga difícil de llevar, si lo hubiese hecho en otro momento. ¿Qué más funciona? Yo creo que, a ver, el aprender a gestionar nuestro tiempo. Uno estoy de vez en cuando haciendo alusiones a las guías de la WhatsApp, que están ahí en internet para consultar todos, y en nuestra profesión es uno de los principales estresores, que somos malos gestores del tiempo. Y en la clínica, fíjate que se nos va muchísimo el tiempo sin darnos cuenta. El explicar 3 veces al cliente lo mismo porque no nos entiende, pensamos que volviendo a repetírselo nos va a entender mejor, cosa que no es verdad. El ayudar 5 minutos a un compañero que te pide no sé qué y tú dejar lo tuyo y te vas buscando la peladora que no sabes dónde la has metido, viendo el WhatsApp que te acaba de entrar, el atender esa llamada que justo te acaban de pasar y que no tenías ni por qué atenderla en ese momento. Son un montón de ladrones del tiempo y que no somos eficientes a la hora de gestionarlo y si realmente tenemos la intención de cambiar, mira, lo primero que hay que hacer, que yo cuando lo hice flipé, literalmente, es durante 2 semanas, cada 30 minutos, anotarte en un papel, en una agenda, qué has hecho en esos 30 minutos. Y esa es la forma de darte cuenta en que gastas tu tiempo, en si puedes agrupar tareas, en si hay cosas que puedes dejar de hacer y si puedes incluir algo nuevo. Y el ser consciente realmente a qué estás dedicando tu tiempo y a partir de ahí pues hacerte tu agenda, pero lo primero es saber a qué dedico mi tiempo. También el cuidarse física y mentalmente, que lo llevamos dicho mucho, y para mí ahí hay 3 patas fundamentales en el cuidado. Una es el descanso, otra la alimentación y otra es el ejercitarse mental y físicamente. En cuanto al descanso, mira, nuestros abuelos empezaban su jornada laboral cuando amanecía y la terminaban cuando se ponía el sol, ¿no? Ahora estiramos los días y hasta pensar que dormir es una pérdida de tiempo. Y realmente la pérdida de tiempo no es el dormir, es el vivir cansados por no haber dormido lo suficiente. Y puede que no podamos descansar un par de días, puede que no podamos descansar una semana, por lo que sea, pero después ese tiempo tenemos que recuperarlo y tenemos que darle tiempo a nuestro organismo, a nuestra cabeza para poder hacerlo. La alimentación, bueno, yo no soy nutricionista, no voy a decirte ni deciros nada nuevo de cómo hay que alimentarse. Lo que no podemos es estar asaltando la máquina expendedora de la sala de espera cada 2x3 o no sé, tenemos que organizarnos nuestros menús, cocinar cada X días y
y no sé, y creo que es muy importante no perder esa doble función que siempre ha tenido la ingesta de alimentos, ¿no? Entre comillas, que es el nutrir nuestro cuerpo, pero también nutrir el espíritu. El aprovechar ese ratito de comer pues, para interaccionar con tus compañeros, para escucharle, olvidarte del móvil y aprovechar esos pequeños ratos, incluso de tomar un café pues, para hablar. Y como te decía, el ejercicio físico y mental. Hacer actividades, si te gusta el deporte, pero si no, también el hacer actividades que te ayuden a tener conciencia del presente, de que tengas que centrarte en ellas y olvidarte de todo lo demás. No sé, el mindfulness, la meditación, el tai chi. ¿Sabes cuál es mi último descubrimiento? ¿Cuál? La biodanza. Madre. Es una disciplina. Estás, Elena, te encanta todo Me encanta. esto. Es una disciplina que, fíjate, integra el baile, la música, que me encantan, la expresión corporal, el conocerte a ti mismo y también, que es súper importante, esa fuerza de grupo, de tribu que vamos perdiendo y que recuperas en esa hora y media que estás ahí cada semana y sales súper relajado, súper tranquilo y presente en lo que estás haciendo. Entonces, a ver, a modo de resumen, que he hecho muchas cosas. Lo primero creo que es decidir qué cabe en tu mochila en ese momento, aprender a gestionar el tiempo y a cuidarte. Descanso, con lo que nos nutrimos y ejercicio físico y mental. Un poco, si hacemos todo, ¿no? Todas estas cosas que nos acabas de mencionar, podríamos entonces conseguir, ¿no? Ese tan ansiado equilibrio, vida laboral, vida personal. Yo creo que sí, poquito a poco, como dicen los italianos, piano piano, arriba lontano, ¿no? Y creo que sí que hay que empezar por lo que te resulte más fácil de conseguir, lo que se llama la fruta baja, ¿no? Para no frustrarnos, elegir un área en la que queramos mejorar y hacer un plan muy sencillo para trabajar en él cada día. No sé, si sientes, por ejemplo, que no tienes tiempo para ti, pues empezar por reservarte 15 minutos al día para hacer algo que disfrutes, que sea algo que te guste, y eso puede ser el principio de cambiar cosas. Y claro que se puede. Y sin embargo, también es verdad que ese estrés y el desequilibrio muchas veces no viene por las decisiones que tomamos y es la situación, pues a lo mejor que nos toca vivir en ese momento, pero también hay veces que sí que tomamos nosotros libremente esa decisión de hacer algo que después va a suponer un estrés y nadie nos obliga a hacerlo. Y debemos ser conscientes de esos límites que tenemos y saber también en qué jardines podemos meternos, ¿no? Y yo tengo claro que a mí esa ambición profesional que tuve en su momento me supuso un coste, a mí me pasó factura. Yo pensé que podía con todo y tuve que parar porque no evalué bien los riesgos, porque no tenía un plan, sencillamente. Y es posible también que la no ambición, si me permites, incluso la mediocridad, pues también puede que tenga un coste. La verdad es que no lo sé. Lo que sí veo también a veces es que hay profesionales, no sé si decir mediocres, porque no le ponen ganas, porque no le ponen tiempo a mejorar y que son personas que en su vida personal pues también no son personas que se sientan llenas, que son personas vacías y que además sufren de estrés porque no encuentran el equilibrio. Y otras que ves que, no sé, corren maratones, hacen másters, trabajan y puede que hasta tengan familia y amigos, ¿no? Y realmente, ¿quién vive en equilibrio? Es que muchas veces es muy personal. Y a mí me gusta mucho hablar, más que de equilibrio, del concepto de integración entre vida personal y vida profesional. Creo que no pasa nada por dedicar tiempo a una profesión que te llena porque puedes permitírtelo, porque tienes ese tiempo, porque disfrutas haciéndolo y porque es un tiempo de calidad el que le estás dedicando a tu profesión. Y sí que pasa pues cuando tienes a lo mejor niños que debes recoger en el colegio, que no puedes llegar tarde, que supone un estrés para ti. Pues en ese momento vital lo que agradeces es tener una flexibilidad de horarios y el poder disfrutar de la maternidad y no cargar con ella, que muchas veces es una carga, ¿no?
Y honestamente creo que es normal y que es necesario cuando estás empezando una aventura profesional, pues no sé, llámese por ejemplo, como en mi caso, pues el abrir una clínica, el dedicar tus esfuerzos a trabajar y una vez que es sostenible, pensar y adaptarlo a tus necesidades, que posiblemente ahí fue donde fallé yo en su momento, ¿no? Y también a las de tu equipo, o sea, decir, bueno, vamos a hacer un modelo que nos permita vivir a nosotros, los líderes, y también a las personas que nos acompañan. Y es posible que tengas que superar esa aversión a la pérdida que tenemos todos, ¿no? Y quizás pierdas algún cliente por dejar de hacer urgencias o porque los precios que pones pues, te están haciendo una criba de clientes o porque haces una jornada continua y cierras los sábados, pero va a merecer la pena porque vas a tener más tiempo para cuidarte. Y conseguir ese equilibrio, conseguir esa integración, pues suele conllevar renuncias y la pregunta es si estamos dispuestos a hacer esas renuncias también. Pues sí, es verdad. Elena, estamos terminando y no quiero despedirnos sin que nos des un consejo final para cerrar el podcast de hoy que darías a los veterinarios que nos están escuchando y que sienten que están en esa rueda de hámster, ¿no? Como quiero cambiar, pero no salgo y vuelvo otra vez a lo mismo. Bien, a ver. Quiero decirte que aunque te bajes, la rueda va a seguir girando. Y el mundo no se para y tú vas a poder subirte de nuevo. Es posible que te subas en otra estación, en un lugar diferente, pero ahí va a estar el mundo para volver otra vez a continuar. Y que hay que ser valientes y que te apees para coger perspectiva y tomar tiempo para recordar a dónde querías ir cuando decidiste estudiar veterinaria. Recordar es una palabra que tiene mucho significado y a mí me gusta mucho terminar, por ejemplo, las conferencias con ella. Es una palabra de español que es una evolución del latín recordis. Re significa volver a pasar por y cordis, corazón. Entonces el volver a conectar con los sentimientos, con las emociones que un día te impulsaron a dedicarte a esta maravillosa profesión. De eso se trata el Recordis. Y puede que tus sentimientos hayan cambiado, que tus prioridades ya no sean las mismas, que estés viviendo una relación agotada con la profesión. Entonces hay que ser valiente y hay que buscar otras opciones. Es una profesión que tiene muchísimas salidas y que se puede ser feliz en cualquiera de ellas. Pero si sigues sintiendo esas mariposas en el estómago, entonces lo que hay que hacer es cambiar la actitud, hablar con compañeros, buscar ayuda profesional para que te guíen el proceso y recuerda que nunca estás solo y que siempre es posible retomar el control de tu vida sin importar lo difícil que parezca en este momento. Elena, me has dejado sin palabras. Muchísimas gracias, no solo por el podcast de hoy, sino por los otros 3 podcasts que hemos grabado juntas. Ahora puedo entender por qué tus compañeros de la GEDA te llaman la dermapsicóloga. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Voy a aprovechar, Elena, para pedirle a aquellos que nos estéis escuchando, bueno, deciros que si os ha gustado este podcast y no habéis escuchado los otros 3 que hemos grabado con Elena, os animo a hacerlo. Y también pediros que, como es la primera vez que grabamos podcast hablando de un tema que, como dije en el primero, nada tiene que ver con la medicina veterinaria, pero sí que afecta a muchos profesionales que se dedican a la veterinaria de pequeños animales, como es la salud mental y el bienestar emocional, que, bueno, si os ha gustado, si creéis que nos hemos dejado algún tema en el tintero sobre que abordar o que podríamos tratar en otro podcast, pues que nos lo digáis, ¿vale? Simplemente agradecemos que estéis ahí y bueno, y seguiremos grabando podcasts de diferentes temáticas y alimentando este canal. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a ti, Elena, una vez más por estar y sobre todo por tu generosidad en toda la información que has compartido con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme y por la iniciativa de hacer este podcast, que me parece muy interesante y es de mucha ayuda para el sector. Gracias. Gracias por escuchar Virbac Contigo,
Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.